¿qué es lo que tú descubriste que se hace viral? Al menos en lo que tú estás haciendo. Sí he notado tendencias y sí sé, o sea, es que yo intento compartimentalizar el proceso en dos partes y que no sé si lo habré en el libro, pasado. y en el libro está, ¿no? Sí, esta parte del artista versus el editor. Entonces, para mí, cuando yo grabo un capítulo, está la parte del artista completamente sumergida en la conversación y yo no estoy pensando de que, madre, le voy a preguntar esto para hacer un clip. Yo no estoy pensando en eso. Obviamente mi inconsciente quizá está pensando en eso, esto. pero créeme que hago una lucha constante para suprimir eso y realmente sumergirme en un estado de flow que es la conversación. Una vez que hago esto y que tengo esta pieza que nace de un espacio sagrado en el que no estoy pensando en dinero, no estoy pensando en clips, ahora sí lo prostituyo y lo meto a mi maquinaria, que es este algoritmo. ¿Qué clips les va bien? Pues sí, o sea, explícame, dame la expertise del editor. Por reacción. Del editor. O sea, reacción. Cuando digo, obviamente los clips son muy temáticos, pero normalmente los termino cuando siento que yo llegué a una reacción. Por ejemplo, si llegué a un estado de felicidad, ahí lo corto, porque quiero que la gente se quede con eso. Cliffhanger, ok. Ajá, pues no. No. Sí terminas la idea. Sí, pues, digo, a veces sí es un cliffhanger, pero es más que nada el cortar el clip cuando está en un momento en el que siento algo porque eso incita a compartir. Digo, no siempre pasa eso. Hay veces en los que los clips no generan eso, pero es como más o menos lo que yo hago. Pero sí es mucho intuición y cambia con... O sea, yo entiendo que esto que es viral ahorita y que está pegando, probablemente en 2 años no sea así, porque yo este mismo tacto lo tenía hace 5 años con Facebook y con los videitos esos de las que tenía ese mismo tacto y ahorita esto ya no, o sea, ya ese tacto ya no sirve, ya está completamente desactualizado. Entonces lo que yo sé ahorita, a lo mejor en 3 años, si lo dejo de pulir, se vuelve obsoleto y eso me pasa en programación. O sea, yo me gradué de mi carrera hace 5 años y todo lo que yo aprendí a programar ahorita ya es obsoleto, güey. Entonces es un juego y lo digo mucho, de tener condición creativa. En este caso es condición podcastera para tener ese tactito. ¿Pero qué cambia? ¿La audiencia? ¿La gente? ¿La sociedad? ¿O qué es lo que cambia para decir ahorita funciona esto y ahorita no? ¿O tal cual el algoritmo y números de las redes? Cambia la forma más que nada porque el fondo sí creo que se puede mantener vigente. A ver, hazme una breve del fondo. Te voy a interrumpir. Cuando dices el fondo, ¿cuál es tu fondo? El fondo es qué tema estoy hablando. Sí, pero para ti, dices, yo me he mantenido con el mismo fondo, la forma va a cambiar. Ese fondo, ¿cómo lo describes tú? Ese fondo es mi proceso de mejora continua en el que no estoy pensando en un éxito comercial, sino en un proceso de mejora personal, güey. Yo soy bien egoísta a la hora de hacer mis podcasts. Y lo he dicho, o sea, en mis podcasts lo que a mí me interesa es perseguir lo interesante. A mí no me importa educar, a mí no me importa si aprendes algo. Qué chido si lo aprendes y qué chido si te motivo y todo eso. A mí no me importa, a mí me importa perseguir lo interesante. Okay. Eso es mi fondo, eso es como mi parte sagrada. Siento yo que los comediantes persiguen lo chistoso, yo persigo lo interesante. Okay. Si a mí me ofreces una conversación con una persona bien polémica, pero yo digo, ok, va a estar interesante, la voy a tener, güey. Yeah. Entonces, a eso me refiero con mi fondo. Mi fondo es un procesito de mejora continua. Entonces, obviamente hay temas fondísticamente hablando que siempre van a resonar. Y hay obras, de hecho hay un libro de Ryan Holiday que se llama Perennial Seller, que habla de esto. Y son como que estas obras que tocan estas fibras humanas. Yo creo realmente que el fondo en ese sentido sí se puede mantener de cierta forma constante. Y un ejemplo de eso es Seinfeld, una serie que me encanta. La vi hace 2 años por completo. Dije, no mames, esta serie es del 89 y hasta la fecha me sigue dando un chingo de risa. Entonces, a eso es lo que me refiero con fondo. Okay. La forma es lo que acaba cambiando. O sea, a lo mejor hace 15 años un artículo se podía volver viral. Ahorita es bien difícil que un artículo se vuelva viral. A lo mejor antes un video de 3 minutos en donde yo le hablaba a la cámara y cortaba y hablaba en chinga se podía volver viral. Ahorita ya está normalizado. Es cierto, güey. Cuando cortabas así en cabrón los... Sí, güey. Y ahorita con los clips de los podcasts ya está pasando lo mismo. Ya está normalizado. Ya muchos podcasts hacen estos clips muy largos. Entonces hay que encontrar una manera de negociar un poco la forma para poder resaltar. Entonces ya he notado que ya está bajando porque se normaliza y es normal y es parte de todo este crecimiento. Entonces eso es lo que me refiero. El fondo es constante, la forma es 100% negociable. Si el día de mañana el podcast muere, yo no tengo ningún problema me gusta mucho el formato, sí me dolería un poco porque sí está para el formato, pero la forma para mí es 100% negociable.